¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo lo que estás viviendo no es una coincidencia, sino una especie de prueba invisible, una prueba silenciosa preparada no por los hombres, sino por algo mucho mayor? Tal vez hayas pasado por pérdidas que parecían insoportables, traiciones que te destrozaron por dentro, o periodos tan oscuros que incluso el simple acto de levantarse de la cama se sentía como una batalla. Pero ¿qué pasaría si os dijera que todo esto es parte de un plan? Una prueba sagrada, dada a unos pocos, porque solo los elegidos tienen la fuerza para llevar este tipo de cruz. No es casualidad, es el destino. Y lo más sorprendente, pasaste, incluso sin saberlo. Ganaste exactamente donde muchos se habrían dado por vencidos. Carl Jung, el maestro de la psique, dijo que los grandes sufrimientos no son castigos, son invitaciones. Invitaciones al despertar. Cuando Dios permite que un elegido enfrente la prueba más difícil de todas, no lo está castigando, lo está preparando. Jung nos enseñó que el dolor es la puerta de entrada al inconsciente, y solo cruzándolo el ser humano encuentra su verdadera esencia. Por tanto, lo que viviste no fue el final, fue el comienzo, fue el pulido de algo mucho más preciado, su alma. El mundo nunca comprenderá la profundidad de alguien que ha sido tocado por este tipo de experiencia, pero en el fondo, siempre supiste que había algo diferente en ti. La gente común no puede soportar los viajes extraordinarios. Se rompen, ellos se quejan, se victimizan a sí mismos. Pero los elegidos guardan silencio. Ellos llevan la carga, crecen en medio del caos. Y puede que incluso hayas dudado, llorado a escondidas, te hayas sentido invisible. Pero lo cierto es que, mientras parecía que te destruían, te estaban forjando. Cada caída te enseñó algo que ninguna victoria podría enseñarte. Cada rechazo te obligó a mirar hacia adentro. Cada silencio de Dios era una respuesta disfrazada que te llevaba al camino correcto. Y hoy, incluso sin aplausos, incluso sin público, superaste el desafío más difícil. No rendirte, Jung habló de la individuación como el viaje más doloroso y más divino que un ser humano puede experimentar. Es cuando dejamos de vivir como copias, como máscaras, y asumimos nuestra identidad más auténtica. Y adivina qué, este viaje nunca comienza en la comodidad. Comienza con dolor, en el colapso, en el fondo, porque es allí, en la oscuridad más densa, donde finalmente brilla la chispa del alma. Cuando todo a tu alrededor parecía desmoronarse, fuiste empujado a tu verdad, fuiste roto para ser reconstruido con propósito. Y no hay fuerza en el mundo más poderosa que alguien que ha descubierto por qué está aquí. Así que si estás escuchando esto ahora mismo, no es coincidencia. Eres el elegido, el que pasó la prueba más dura y permaneció de pie. Y tal vez nadie sabe cuánto te dolió, cuánto luchaste en silencio o cuántas veces pensaste en rendirte, pero Dios lo sabe. Él vio todo. Y Jung decía, el árbol que quiere tocar el cielo debe tener raíces tan profundas como el infierno. Sus raíces fueron cavadas con dolor, pero el fruto que vendrá será eterno. No dejes este video. Lo que sigue le mostrará por qué valió la pena. Es en los momentos más oscuros que el alma humana está llamada a despertar. No cuando todo va bien, sino cuando los pilares de la realidad se derrumban silenciosamente dentro de nosotros. Carl Jung, maestro del inconsciente, siempre enseñó que el dolor no es un error, es un portal, un símbolo del cruce entre lo que nos obligaron a ser y lo que realmente nacimos para convertirnos. Y si todo lo vivido hasta ahora, todas las caídas, los abandonos y los silencios ensordecedores, fueran en realidad el inicio de un viaje sagrado,
Un viaje que solo los elegidos tienen el coraje de emprender, porque para Jung, la individuación, el proceso de convertirse en quien uno es, requiere atravesar el caos del propio ser con los ojos abiertos, sin garantías, pero con fe. Quizás no te hayas dado cuenta, pero el simple hecho de que sigas aquí, escuchando este mensaje, es una clara señal de que has pasado por pruebas que no fueron al azar. Fueron diseñados en el silencio de la existencia, moldeando su esencia con un propósito invisible al ojo común. No fueron solo pérdidas o fracasos, eran símbolos, experiencias arquetípicas diseñadas para hacerte descender a la cueva misma del alma, porque es allí, en el abismo, donde reside el tesoro. Así como el héroe mítico se enfrenta al dragón para conquistar la espada que transforma su destino, tú también enfrentaste el dolor, el miedo y el abandono, y aún sin darte cuenta regresaste más entero. Y Jung no solo describió este camino, lo vivió. Sabía que la curación no viene de negar la sombra, sino de integrarla. El sufrimiento no desaparece con afirmaciones positivas o escapes espirituales vacíos. Solo se disuelve cuando se lo mira de frente, con humildad y coraje. Por eso los elegidos no son los más fuertes ni los más puros, son los más conscientes, aquellos que, aún temblando, no huyeron de sí mismos. Aquellos que han profundizado en el inconsciente, se han enfrentado a sus monstruos internos y han regresado con una nueva perspectiva. Una mirada que ve significado donde antes solo había dolor. Pero el viaje no termina con el reconocimiento del sufrimiento, es solo el comienzo. Jung explicó que cada uno de nosotros lleva una chispa divina, una imagen arquetípica de totalidad llamada el ser. Y todo sufrimiento es, en esencia, un llamado a regresar a ese origen olvidado. El problema es que la mayoría de la gente intenta silenciar este llamado, anestesiar, racionalizar, fingir. Pero el elegido escucha. Incluso cuando todo grita que hay que huir, él escucha. Siente inquietud, vacío y alejamiento del mundo superficial. Y aún sin saber exactamente a dónde ir, sabe que ya no puede volver a ser quien era. Y eso, en sí mismo, lo transforma. Pocos entienden la profundidad de este proceso. Para el mundo puede parecer una debilidad, para otros es una exageración. Pero para Jung, el héroe moderno no es aquel que gana las guerras externas, sino aquel que afronta sus guerras internas con integridad. Así que si te sientes fuera de lugar, diferente, emocionalmente agotado, tal vez no sea un error. Quizás sea una señal de que tu alma está tratando de emerger, que los gritos del inconsciente ya no pueden ser ignorados. Y es en este punto del viaje donde surgen las elecciones que definirán el resto de la existencia. Silenciar el alma o seguirla, aunque sea necesario dejarlo todo atrás. Es posible que no hayas tenido respuestas hasta ahora. Quizás te hayas preguntado por qué la vida parece más difícil para ti que para otros. ¿Por qué sientes tanto, piensas tanto, percibes tanto? Pero Jung respondería con una poderosa metáfora. Es como si te hubieran llamado a cruzar un bosque desconocido, sin mapa, sin luz, guiado solo por la intuición. A los elegidos no se les dan caminos fáciles, porque no fueron creados para vivir una vida ordinaria. Fueron llamados a explorar lo invisible, a abrir caminos donde todavía no los hay, a enfrentar el caos y desde dentro de él, hacer surgir el sentido. Para Jung, el sufrimiento es el presagio del renacimiento. Así como el oro solo se encuentra en lo profundo de la tierra, la verdadera identidad solo se revela en lo profundo del alma. Y cuando empiezas a ver tus traumas no como tragedias, sino como símbolos, puertas a la transformación,
todo cambia. Las heridas dejan de ser solo dolor y se convierten en lenguaje, mensajes encriptados del inconsciente que te empujan hacia la evolución. Ya no se trata de superarlo, se trata de integrar. Transforma el dolor en sabiduría, el caos en conciencia, la sombra en luz. No necesitas que nadie reconozca tu lucha. El alma sabe, y Dios en silencio te mira, porque la prueba más dura te fue dada y permaneciste, incluso con miedo, incluso con dudas, porque había algo dentro de ti que no te permitía rendirte, algo que ni siquiera tú entendías del todo, pero que ahora empieza a tener sentido. La travesía fue dura, pero necesaria, y según Jung, es precisamente este cruce el que te hace completo. Eso te hace real. Aunque el mundo nunca te entienda, el inconsciente te celebra, porque fuiste a encontrarte contigo mismo. Y nadie que hace ese viaje permanece igual. Quizás ahora puedas mirar atrás y darte cuenta que en cada paso que parecía perdido, había una dirección oculta. En cada silencio de Dios, una lección escondida. Y en cada dolor que atravesaste, en silencio una parte de ti se reveló, no al mundo, sino a ti mismo. Carl Jung nos enseña que la vida no está hecha de metas externas, sino de reencuentros internos. Y solo aquellos que se habían perdido antes se reencuentran. No se trata de ganar como el mundo espera. Se trata de despertar, de dejar atrás el personaje y encarnar finalmente el alma. El viaje fue duro, pero reveló quién eres realmente. La mayor victoria no es la que aparece en las redes sociales, sino la que sucede en el silencio de un amanecer cuando eliges continuar. Es la elección silenciosa de no rendirse, incluso cuando todo parece no tener sentido. Jung creía que el destino de los seres humanos no era ser felices todo el tiempo, sino alcanzar la plenitud. Lleno. Y esto solo sucede cuando se abraza la sombra, no se niega. Abrazaste tu sombra, bailaste con tus demonios, has cruzado el puente entre quién eras y quién debías ser, y ahora llevas algo que nadie te puede quitar, la conciencia. Consciente no es el que más sabe, sino el que más siente. Quien escucha el susurro de lo invisible, quien entiende el simbolismo detrás de cada acontecimiento, quien entiende que todo, absolutamente todo, es un mensaje. Y ese mensaje, cuando finalmente se entiende, transforma el sufrimiento en sabiduría, la confusión en claridad, el dolor en dirección. Tú, que has sido probado como pocos, ahora entiendes. La prueba no fue para demostrar tu fuerza al mundo, era para despertar su alma a sí misma. Y cuando el alma despierta, nunca vuelve a dormirse. Así que antes de dejar este video, mira tu vida con nuevos ojos, no como un conjunto de errores, fracasos o casualidades, sino como un guión sagrado, escrito por las manos de algo mucho mayor, donde cada capítulo tenía el peso exacto que tu alma necesitaba para liberarse. Y si todavía hay dolor, permítete sentirlo, pero recuerda, incluso el dolor tiene fecha de caducidad cuando lo escuchas con atención. La pregunta sigue siendo, ¿estás dispuesto a dejar de ser lo que el mundo te ha moldeado para ser, para convertirte en quien siempre has sido? Porque los elegidos no son aquellos que tienen todas las respuestas, son aquellos que están dispuestos a hacer las preguntas correctas. Si este vídeo te tocó el corazón de alguna manera, no te lo guardes. Para ti, deja tu like, escribe en los comentarios la ciudad desde donde lo estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Comparte esto con cualquier persona que conozcas que también necesite escucharlo. Y si aún no estás registrado, únete a nosotros. Aquí cada palabra es una invitación al alma, cada historia un puente hacia lo invisible. Porque juntos estamos despertando lo más profundo, lo más verdadero y lo más humano.